Engordamos porque nuestra naturaleza está hecha para engordar. Nuestro metabolismo, nuestros genes, nuestro cuerpo está diseñado para pasar hambre. Afortunadamente, ahora no pasamos hambre. Entonces, nuestros genes no han entendido que tenemos la nevera llena. Pues nuestro cuerpo, cuando tiene un excedente de energía de comida, lo que va a hacer es guardarlo, porque siempre se está preparando por si acaso en algún momento pasamos hambre, tener reservas. Para hacer ayuno intermitente tienes que tener cierta flexibilidad metabólica que se va adaptando poco a poco, y tienes que controlar muy bien cómo haces el resto de comidas del día. Yo siempre recomiendo hacer 3 comidas al día. Si haces ayuno intermitente, solo vas a hacer 2. Tienes que balancear muy bien esas 2 comidas para que al final, cuando hagas el ayuno intermitente y termine, no estés deseando que se termine y quieras comer pues lo primero que pilles o te produzca tener mucha ansiedad o más apetito el resto del día. Luis Gil, dietista y nutricionista especializado en salud metabólica y microbiota, con años de preparación y una fuerte presencia en redes. ¿Puedes llevar un orden metabólicamente saludable y al mismo tiempo disfrutar de la comida? Claro que sí, totalmente. No hay que dar un mensaje pesimista sobre la alimentación nunca. Nuestro invitado hoy es una de esas personas que te ayuda a vivir mejor relacionándote adecuadamente con la comida. Es dietista y hoy me vas a permitir que empiece por hacer una consulta personal. Luis Gil, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien. A ver, no sé si me vas a dar la bronca, pero yo hago el ayuno intermitente desde hace un par de años, eh, sin una estricta vigilancia de un experto. 14 horas. Y en principio no me va mal, me encuentro incluso mejor. ¿Es una práctica correcta o hay que hacerla bajo vigilancia, no hay que hacerla de ninguna manera? ¿Cómo lo contemplas tú eso? Me parece una buena idea si tú notas que te sienta bien. Sí, me sienta bien. Entonces, perfecto. Al final, es una herramienta más para mantener unos buenos hábitos, mantener un peso estable, y si eso te hace sentirte mejor y controlar tu peso y tu salud, me parece una estrategia perfecta. Vale, conozco mucha gente que lo hace, me tranquilizas un poco. Lo que pasa es que luego sucede algo, es que cuando acaban las 14 horas, me cuesta algo más frenarme, no digo en los excesos, pero descuidarme algo. No sé si eso es común. Yo, desde luego, lo que intuyo que bueno no es. Claro, al final, para hacer ayuno intermitente tienes que tener cierta flexibilidad metabólica que se va adaptando poco a poco, y tienes que controlar muy bien cómo haces el resto de comidas del día. Yo siempre recomiendo hacer 3 comidas al día. Si haces ayuno intermitente, solo vas a hacer 2. Entonces, tienes que balancear muy bien esas 2 comidas para que al final, cuando hagas el ayuno intermitente y termine, no estés deseando que se termine y quieras comer pues lo primero que pilles o te produzca tener mucha ansiedad o más apetito el resto del día. No, eso es verdad. Es verdad. Al principio, imagino que muchas personas que nos están escuchando y viendo les pasará lo mismo. Al principio me costaba mucho. Terminaba y era como, imagino, los musulmanes en el Ramadán. Te ponías hasta arriba. Claro. Luego se va moderando y a veces llega la hora, digo, ha pasado ya las 14 horas y me encuentro con 15 o 16. Entonces yo no, lo que hago normalmente lo hago de forma que es por la noche, cuando ayuno. Y luego rompo el ayuno pues con una pieza de fruta y luego una comida, un desayuno moderado. Luego es verdad que a partir de ahí a veces yo creo que voy demasiado lejos, sobre todo con los dulces. Ahí quizá ese sea el error más grave, ¿no? Los dulces. Pero al romper el ayuno, si me permites el consejo, yo creo que es mejor romper el ayuno con un alimento más denso nutricionalmente, más rico en grasa y proteína, y no directamente con la fruta. Y quizás sea mejor que rompas el ayuno pues con un huevo o con una tortillita o un buen jamón, y dejes esa fruta que te gusta para el final. ¿Por qué? Porque al final, si no, estás tomando un producto que es natural, que es una fruta, es verdad que es entero, eso es positivo por la fibra, pero tiene muchos azúcares, y esos azúcares los estás ingiriendo con el estómago vacío después de muchas horas sin comer, con lo cual va a hacer que suba muy rápido el azúcar en tu cuerpo. Entonces sería mejor tomar primero la grasa y proteína, que se van a absorber más lentamente, y al final la fruta con el estómago lleno, que será más positivo para que no suba tan rápido el azúcar. Ah, qué interesante, pues voy a empezar a hacerlo. Ujú. Eh, yo creo que cada vez tenemos más claro lo importante que es que cuidemos la alimentación, pero no sé si tenemos también igual de claro el orden en el que hay que
comer determinados alimentos, ¿o sí? No siempre, no siempre, no está tan claro. No está tan claro muchas veces por costumbre, ¿no? Porque, como tú dices, tú seguramente pensabas que eso era lo mejor que podías hacer, empezar con la fruta. Y a mucha gente le gusta. Pero generalmente la mejor opción para el orden de los alimentos es siempre empezar por algún vegetal. Un vegetal bajo en azúcares, es decir, con mucha fibra, una ensalada, una verdura, tomate, espárragos, cualquier vegetal. Después, grasa y proteína, carnes, pescados, huevos. Y finalmente, los carbohidratos, ya sea pues, una pasta, un arroz, una legumbre o la fruta en este caso, ¿no? Depende de la comida del día que sea, pues será más copioso o menos. Pero ese, en teoría, fisiológicamente, y así lo dicen recientemente muchos estudios, sería el orden correcto para ingerir los alimentos. En el tema de la grasa, la acumulación de grasa, ¿puede uno hacer mucho deporte y acumular grasa? ¿Puede uno comer moderadamente y acumular grasa? ¿Es más importante moderarse en la comida o hacer deporte? Este es un melón enorme, pero yo por mi experiencia, el ejercicio siempre suma, es muy importante hacer ejercicio, desde luego, tenemos que movernos, pero em, indudablemente lo más importante es lo que te llevas finalmente a la boca, sin lugar a dudas. Puedes hacer mucho ejercicio, pero si no controlas lo que comes, vas a acabar engordando y al final te sentirás peor y acabarás haciendo menos ejercicio. Pero si controlas lo que comes, a poquito ejercicio que hagas, se va a lucir mucho más. ¿Somos lo que comemos? Sí, sin duda. Somos lo que comemos y lo que pensamos. Pero bueno, lo que pensamos es una cuestión individual que cada uno puede pensar lo Desde suyo. luego. Pero hay una cuestión objetiva, que es que hay una forma de alimentarse saludable y otra que no es saludable. Ujú. Eh, ¿Tú qué quitarías de la alimentación cotidiana de la mayoría de las personas? Yo estoy pensando en excesivos azúcares, en hidratos de carbono, en todo este tipo de cosas. ¿Por dónde habría que empezar? Habría que empezar, sin duda, por todo lo procesado. Todo lo que va en bolsa, en el sentido de pues, bollitos con chocolate, croissancitos, todo este tipo de cosas, habría que dejarlos para un consumo puntual, muy esporádico. Puntual, o sea, no apartarnos completamente de eso, puntual. No. O sea, nada es blanco o negro en la alimentación, pero sí restringirlos para momentos más puntuales, celebraciones o, bueno, pues momentos más puntuales, ¿no? Esa sería la primera parte. Por muy artesanales que sean, por muy ricos que estén, sería para dejarlos para un consumo residual. Por ahí es por donde habría que empezar, por toda esa comida que tiene un exceso de calorías enorme, con muchísimo azúcar, y mucho menos todavía si es industrializada. Hay quien dice que habría que quitarse el azúcar. El azúcar añadido como tal, yo creo que sí que habría que quitarlo, porque creo que no nos hace ningún favor y podemos tomar azúcar a través de los alimentos, como por ejemplo la fruta o los vegetales, o los carbohidratos complejos como pasta o arroz, y es cantidad más que suficiente como para que nuestro organismo funcione perfectamente. Si a los que amamos el chocolate, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que renunciar a ese amor? No hay que renunciar, pero hay que tomarlo pues con medida y en momentos más puntuales, ¿no? Y sobre todo que sea de buena calidad, porque eso también es importante. Cuanta más calidad tenga el azúcar, ahí el chocolate, perdón, menos azúcar va a tener. Em, si yo pienso en una dieta, ¿qué debería tener y qué no debería tener? Ujú. O sea, no vamos a realizar una aquí porque tampoco se trata de eso, pues esa es tu profesión y no vamos a hacerlo por la cara, pero eh, ¿qué tendría que tener necesariamente una buena dieta y qué no tendría que tener? Porque estamos cansados de escuchar, no, quítate el azúcar, quítate la carne roja, quítate esto, quítate lo otro, pon esto, bueno, momento, momento. Am, Después de todo, la gastronomía forma parte de los placeres de la vida. Y tanto. Entonces, ¿qué habría que tener y qué habría que quitarse? Y luego ya empezamos a discutir. Por ejemplo, Pues mira, yo creo que, como te decía antes, nada es blanco o negro en esto, y al final va a depender mucho del entorno en el que te estés moviendo. Pero para el estilo de vida que llevamos hoy en día, el 95% de la población, yo creo que lo que hay que reducir es lo que acabamos de decir, la comida, los productos dulces industrializados,
y reducir los carbohidratos y quedarnos con abundantes vegetales, sería fundamental. Una buena fuente siempre de grasa o proteína, carnes, pescado, huevos, que además pues en España tenemos productos maravillosos, y moderar un poquito el consumo de fruta. Con eso ya empezaríamos a tener mucho ganado en una alimentación. ¿Por qué engordamos? Pues mira, engordamos porque nuestra naturaleza está hecha para engordar. Sí, sí. Nuestro, nuestro metabolismo, nuestros genes, nuestro cuerpo está diseñado para pasar hambre. Pero afortunadamente ahora no pasamos hambre. Entonces nuestros genes no han entendido que tenemos la nevera llena. Y como ahora, gracias a Dios, tenemos abundancia de comida a todas horas y en todas partes, pues nuestro cuerpo cuando tiene un excedente de energía de comida, lo que va a hacer es guardarlo. Porque siempre se está preparando por si acaso en algún momento pasamos hambre, tener reservas. Por tanto, seguimos viviendo de lo que somos desde tiempo inmemorial. Totalmente. ¿Me puedes explicar un poco más eso de que estamos hechos para pasar hambre? No es que estemos hechos, o sea, no es que el propósito sea pasar hambre, por eso el ayuno intermitente funciona tan bien a veces, ¿no? Sino que nuestro metabolismo, las vías metabólicas que nuestro cuerpo utiliza, están pensadas para almacenar cuando hay un exceso de energía y que si llega un momento en el que pasamos hambre, toda la vida se ha pasado hambre, ¿no? Desde hasta que, pues no sé, 100, 150 años, pero hasta entonces era fácil pasar hambre, tirar de las reservas que tenemos. Entonces, nuestro juego metabólico es ese. Si yo tengo mucha energía, no la voy a desperdiciar, me la voy a guardar y la voy a guardar en forma de grasa. Ese es el almacén. Para que si en algún momento yo paso hambre, pues pueda tirar de esas reservas y a través de mi grasa voy obteniendo la energía que necesito. Y en sentido contrario, ¿por qué y cómo perdemos grasa? Pues perdemos grasa estimulando las vías de la forma contraria. Como he dicho, como decíamos antes, podría ser haciendo el ayuno intermitente como tú haces, que lo que estás haciendo es estimular una vía metabólica que lo que hace es provocar esa oxidación, ¿no? El quemar esa grasa. Podría ser haciendo 3 comidas al día y podría ser comiendo de la forma ordenada y adecuada para que nuestras hormonas tengan un equilibrio y quemar grasa sea de forma natural, ¿no? Esto de la flexibilidad metabólica que llaman y que se pone tan de moda a temporadas, hace pues que nuestro cuerpo queme grasa de forma natural, siempre y cuando no tenga un exceso de energía que va a guardar en forma de grasa de nuevo. ¿Y se puede quemar grasa de forma localizada? Es decir, yo tengo muy claro dónde me sobra la grasa. Eh, mm, ¿Se puedo trabajarme el cuerpo para quemar grasa solo de ahí o no? No, no. Vaya, por Dios. Si consiguiéramos eso, de aquí ya nos iríamos a las Bahamas a hacerlo desde allí, porque sería fantástico, ¿no? Pero no se puede, ¿no? No podemos elegir, que es un mito muy común este, ¿eh? No podemos elegir de dónde específicamente quemamos grasa. Sí que podemos trabajar una zona, ¿no? Pues con ejercicio, haciendo que nuestro tejido muscular aumente, y eso va a hacer que esa zona se vea mejor. Pero no porque hayamos quemado grasa localizada de ese sitio en concreto, sino porque hemos mejorado nuestro perfil general y nos vemos mejor. O sea, me estás diciendo que muchas personas que pueden tener una acumulación de grasa en el abdomen, pues si hacen abdominales estará bien porque irán musculando esa, pero no necesariamente si comen menos van a perder la grasa de ahí. No, no la van a perder de ahí. Van a perder de ahí una parte porque es el depósito, sobre todo en hombres, ¿no? Es un poco el almacenamiento. Entonces, evidentemente, si bajan, van a bajar de ahí también, pero van a bajar de todos los sitios del cuerpo, no solo de la barriga. Te voy a hacer una serie de preguntas, me tienes que decir de 1 a 10 cómo de buenas son para perder grasa. ¿Cómo de buenas? El 10 es que son muy buenas. El 10 es que son muy buenas, ¿cómo del 1 al 10? Fíjate cómo son los científicos, la gente esta que trabaja estas cosas, no como los periodistas o los comunicadores, que lo tenga clarísimo. Sí, del 1 al 10, 1 es que no se pierde nada de grasa y 10 se pierde muchísima grasa. Ujú. No comer carbohidratos. Un 10. Productos light o bajo en grasas. Un 1.
O sea que... Dieta vegetariana. Este es otro melón, pero Ahora te voy a preguntar por ello. vamos a poner un 8, porque con dieta vegetariana se puede bajar grasa, claro que sí. Hacer 10.000 pasos al día. Por lo menos, un 10. Sudar. Un 1, un 2. O sea que sudar no elimina grasa sudando. No eliminas nada de grasa sudando, no, Vale. Dani. Eliminas agua y sales, pero grasa, nada. Cocinar sin aceite. Un 2. O sea, es un falso mito. Sí, de hecho, yo incluso lo desaconsejo porque el aceite, y más nuestro aceite de oliva virgen extra, es fundamental y es una cosa que no nos podemos perder. O sea, esto se lo voy a poner yo a todos estos que nos quieren vender. Mira, yo tengo este aparato que te fríe las patatas sin aceite y tal. No vamos a ir contra nadie, pero no, las patatas fritas en aceite, mejor. Claro, Desde el punto de vista de la alimentación y la nutrición. Claro, entre patatas fritas con aceite y cocinar sin aceite hay un mundo. Hay Ya, en medio. depende del aceite que pongas, ¿no? Pero no hay que quitar el aceite del todo. No. ¿Qué? ¿Te está gustando? Ahora seguimos con la entrevista. Permíteme antes que te diga algo importante. Será solo un momento. El mundo de la comunicación está cambiando. Ahora mismo cualquier persona con una idea, con algo que contar, puede hacerlo y distribuirlo a todo el mundo en un instante. ¿Cómo? Pues a través de videopodcast. SR Wolf está ayudando a empresas y a creadores a hacer sus contenidos, a difundir sus contenidos, a crear sus contenidos. Hasta ahora hemos tenido unos 500 millones de visualizaciones. No nos está yendo mal. ¿Quieres hacer tu videopodcast con nosotros? Vete al enlace de la descripción y ahí encontrarás un formulario para ponerte en contacto con nosotros. Ahora seguimos con la entrevista. Ayuno intermitente. Un 10. Dieta alta en proteína. Un 9, un 10. Vale. Yo creo que nos has dicho bastantes cosas, pero voy con el tema vegetariano o vegano, porque tiene seguidores y detractores. Uh-huh. Hay quien dice que pues, un atleta de élite no puede ser vegano y seguramente eso es un falso mito. La dieta vegetariana tendría sentido pensar que engorda menos que otro tipo de dieta. Vegetariano, vegano, que no son lo mismo, Sí. ¿son saludables en ese sentido? Pues yo personalmente no soy partidario de hacer una dieta vegana. Creo que o vegetariana, ¿no? Creo que nos estamos perdiendo mucha riqueza de alimentos y de nutrientes. Pero, claro, hay que ver un poco por qué lo hace cada uno, ¿no? Si es por principios, si es por gustos, depende. Pero sí que es cierto, y conozco compañeros que consiguen hacer planteamientos vegetarianos que son perfectamente válidos y que a la gente le hacen encontrarse fenomenal. Claro, porque ¿qué aporta la carne que no tengas en una dieta vegetariana? Mira, la dieta vegetariana, un poco también viendo el mercado un poco, ¿no? Siempre está intentando sacar productos que se parecen a la carne. Hamburguesas, pero que se parecen a la carne, o que tienen textura de carne, o la soja texturizada, que tiene textura parecida a la carne cuando la cocinas. Eso por algo será también, ¿no? Porque en el fondo nos gusta comer carne. Pero digamos que al final las proteínas están hechas de unos aminoácidos, ¿no? Que son como si dijéramos los ladrillitos pequeños que van construyendo cada proteína. Esos ladrillitos generalmente son de mejor calidad en la en la proteína animal que en la proteína vegetal. ¿Se puede llegar a conseguir la misma cantidad de proteína, de aminoácidos con una dieta vegetariana? Sí, se puede. Pero la riqueza y la cantidad y calidad que tiene la proteína animal es mayor que la que tiene la vegetal. ¿Se puede acelerar el metabolismo? Pues yo creo que no. Esto se dice hasta la saciedad, pero el metabolismo, acelerarlo como tal, no se puede acelerar. Lo que sí puedes hacer es, pues, determinadas acciones, pues como estamos comentando, pues el ayuno intermitente, el ejercicio, el comer bien, el orden de las comidas, que van a optimizar tu metabolismo para que trabaje en las mejores condiciones. Pero eso no quiere decir que lo estés acelerando, o sea, no lo vas a aumentar por eso. O algunos ejercicios en concreto, sí que es cierto que son de muy alta intensidad y que tú terminas de hacer el ejercicio y tu cuerpo, digamos, que sigue gestionando ese ejercicio que has hecho. Pero es un proceso normal, fisiológico. No quiere decir que hayas acelerado tu metabolismo para que funcione a mayor velocidad de la que lo hace habitualmente. Tú, que eres muy activo en redes, has propuesto una especie de reto, el 2KG Challenge. No sé si lo he dicho bien. Sí. ¿Qué es exactamente?
Este challenge o este reto es un reto que está en redes para que todas aquellas personas que son personas con las que yo trabajo mucho, pues empresarios o personas que tienen su propio negocio, ¿no? Y que tienen muchísimo trabajo y que ellos dicen en teoría que no tienen tiempo para cuidarse, pues puedan hacerlo y vean que en una semana, pues con pequeños cambios de hábitos de vida y de comida, se pueden conseguir al menos bajar 2 kilos y sentirte muchísimo mejor, ¿no? Es como un primer pasito que les enseño que se puede hacer de forma sencilla para conseguir buenos resultados, bajar de peso y mejorar su salud. O sea, el 2KG son 2 kilos. 2 kilos. 2 kilos en una semana. Sí. ¿Y qué es lo que hay que hacer, básicamente? Pues hay que registrarse y, y ahí Bien. y ahí lo que van a acceder son a unos vídeos que parte de lo que van a ver ahí, pues lo hemos comentado hoy también, en los que van a aprender cosas simples que pueden hacer en su día a día para conseguir bajar esos 2 kilos. En tu relación con personas que buscan mejorar su peso, perder grasa y tal, me gustaría que me dijeras qué es lo que, no sé si puede haber 3 o 4 tópicos que dicen, no, mira, eso que no se lo crea usted. Tu experiencia en ese sentido, ¿qué tópicos tenemos que acabar con ellos y podrían hasta estar perjudicándonos desde el punto de vista de la salud? Es que lo de perjudicar, claro, ahora en redes sociales hay tanto contenido, Claro, claro. tantas cosas se dicen cada día que todo es milagroso además. Entonces, bueno, hay que huir un poco de esas cosas porque en esto milagros no hay. Se pueden hacer las cosas de forma más fácil o más compleja, pero milagros no hay. Pero cosas que vienen la gente que siempre tienen en la cabeza es el tema del ejercicio, ¿no? Lo primero que piensan es yo ya me apunto al gimnasio, ya he empezado a hacer ejercicio. Pero muchas veces empiezan a hacer ejercicio sin una base física, ¿no? Entonces se mueren de agujetas, empiezan con mucha fuerza, pero a las pocas semanas lo acaban dejando. Y lo fundamental para perder peso es, en definitiva, lo que te llevas a la boca. No es el ejercicio que hagas, sino lo que estás comiendo. Entonces, creo que primero es más importante tener en cuenta eso y poquito a poco introducir el ejercicio. Ese sería un poco el primer mito que la gente piensa que solo por hacer ejercicio ya van a adelgazar. El siguiente, por privarte de determinadas cosas o determinados alimentos. El siguiente, y súper habitual también, es el que hemos mencionado de sudar. 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 Yo sudo un montón, me pongo varias capas para sudar mucho y con eso pienso que estoy quemando grasa. Y nada más lejos de la realidad. Eso lo único que te hace es perder agua y es verdad que te has pegado un palizón y luego te hace sentirte fenomenal porque el ejercicio es positivo, pero no pierdes nada de grasa. Y el tercero sería el de la comida saludable, que es que mucha gente piensa que como saludable, no entiendo por qué no pierdo, no entiendo por qué no adelgazo. Y es que son cosas completamente distintas. A veces van de la mano, pero muchas veces no. Y comer saludable, o lo que entendemos por saludable, porque con todos los impactos que recibimos ya es difícil distinguir qué es saludable o no, pues comer saludable no siempre significa que no te vayas a engordar o que puedas bajar peso por eso. ¿Por qué? Porque depende del tipo de alimento y el orden en el que... Claro, porque, por ejemplo, los productos light que has mencionado antes, muchos productos light son innecesarios. Porque, para empezar, muchos productos light que son ricos en grasa, como por ejemplo el queso, es un producto graso. No puedes buscar un queso light. El queso es queso. Si no quieres tomar grasa, no tomes queso. Pero no busques un queso light porque eso no va a existir. Y entonces al final acabas comiéndote un queso que tiene un poquito menos de grasa que lo que tendría uno normal, pero que le han añadido un montón de azúcares en formas de almidones, de lactosas, de otras cosas, para que acabe teniendo textura y te huela y te sepa al queso que te hubiera gustado comerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, este tipo de productos te van llevando a engaño y acabas comiendo cosas que lo que hacen es casi engordarte más que hacerte adelgazar. Y además te sacian mucho menos. La obesidad infantil sigue siendo un problema. Grandísimo. ¿Y por qué se produce? Pues mira, esto, los que ya vamos teniendo cierta edad, lo vemos muy fácil, ¿no? Y es que antes, pues tú salías del colegio y lo que hacías es pues coger la merienda y marcharte a la calle a correr, a jugar, a lo que fuera, ¿no? Y ahora lo que hacen es a no ser que tengan miles de actividades de distintos tipos, Sí, que también. que también, Extraescolares famosos. sí,
pues lo que suelen hacer es estar delante de un móvil o de una pantalla o un montón de horas sentados, ¿no? Entonces, yo creo que ahí viene la principal causa. Y aparte, El sedentarismo y... sedentarismo, y que antes era un bocadillo de jamón o de, pues a veces de chocolate, a veces de chorizo, y no pasaba nada. Pero ahora, pues muchas veces es un bollito, un zumo de no sé qué, y estás haciendo una merienda que se la comen en un instante, porque no les cuesta nada y tienen un sabor súper potente, que se la comen enseguida, no mastican, les sube el azúcar por las nubes y se engordan a marchas forzadas porque estás metiendo en una comida pequeñita que no les cuesta nada un montón de calorías. ¿El sueño afecta a engordar o no engordar, al metabolismo? Afecta, sí, afecta. No, no en niños, si vas por ahí, en niños no, porque los niños generalmente, en teoría, deberían dormir bien y descansar bien y no tienen estrés, pero en las personas adultas sí, el sueño afecta mucho porque el sueño regula en una parte muy importante nuestras hormonas, de todo tipo, fundamentalmente el cortisol. Entonces, si dormimos poco o mal, eso va a hacer que tengamos durante el día más ganas de picar, estemos más cansados, necesitemos más estimulantes, más café, más refrescos, y eso conduce en definitiva a engordar más. Y genera además un entorno metabólico en cuanto a las hormonas que favorece el acúmulo de grasa. Oye, y fechas como por Navidad, encuentros familiares, yo creo que sobre todo Navidad, ¿uno se puede preparar para eso, comer de todo y no engordar, o tenemos que resignarnos a que, bueno, pues habrá que hacer el sacrificio después? En Navidad hay que intentar que pase la menor factura posible. Entonces, a veces, desde luego, lo que no hay que intentar es adelgazar en Navidad. Hay gente que lo consigue, ¿eh? Sí, es muy inteligente no Claro. intentar... Vale. Hay gente que lo consigue y se puede y vamos, yo lo veo todos los años. Pero lo que hay que intentar es, sobre todo, no ponerse palos en la rueda antes de la Navidad. Porque a veces tendemos a pensar, no, como me voy a pasar mucho, voy a comer poco, para que cuando llegue ese día, pues pueda comer lo que quiera, ¿no? Es como que intento compensar y eso, volviendo al planteamiento inicial que decíamos de nuestra genética, tu cuerpo no lo va a entender. No va a entender por qué estás comiendo menos. Entonces, lo único que vas a hacer es que cuando llegue ese día de fiesta tengas más ansiedad, más hambre, comas de forma un poquito más compulsiva y además, como vienes de un periodo de carencia, lo coja con unas ganas tremendas, porque tu cuerpo no va a desperdiciar nada. Por eso vienen esas digestiones tan pesadas, esa hinchazón. Hasta que he hecho la digestión han pasado 4 horas, porque tu cuerpo ralentiza todo para poder guardar todo lo que le estás metiendo esa noche. Claro, pensando en lo que me decías al principio de la conversación, lo que me estás diciendo ahora, cómo dependemos de lo que somos y de lo que hemos sido. Al final todo nos lleva a la naturaleza. Ujú. Es decir, los alimentos naturales mejor que los procesados, y el orden natural de la alimentación mejor que cualquier otro. Exacto. O sea que eso es algo que, no sé, en las ciudades o quienes vivimos en un ritmo alejado de la naturaleza, no digo de la agricultura, pero que no vives en el campo, Ujú. deberíamos tenerlo en cuenta. Y entonces eso me lleva a otra cuestión. ¿La gente que vive en los pueblos o en las zonas agrícolas come y vive en ese sentido? ¿Tiene una... eh, se- 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 la gente que vive en el campo o más cerca de la naturaleza eh, come mejor que nosotros, que los que no lo hacemos habitualmente? Pues ahora es difícil ya llegar a una zona en la que no haya pues prácticamente todos los estímulos que se tienen en una ciudad, ¿no? Sí, procesados y estas cosas. Exactamente, ¿no? Pues yo me acuerdo en mi pueblo, pues cómo se compraba al principio y cómo se compra ahora, ¿no? No tiene nada que ver porque ya ha llegado todo igualmente. Pero sí que es cierto que generalmente se come de una forma más ordenada. Se tiende a picar menos porque también pues, se mueven más. Entonces, al final, eso hace que probablemente pues, se podría decir que sí, que comen mejor. Oye, entonces, vuelvo un poco también a lo de la gastronomía. A mí me gusta disfrutar de la gastronomía. A ti imagino que También, también. Nos también. gusta comer bien. Por no terminar con un mensaje pesimista para los que nos gusta vivir en, ¿puedes llevar un orden metabólicamente saludable y al mismo tiempo disfrutar de la comida? Claro que sí, totalmente. No hay que dar un mensaje pesimista sobre la alimentación nunca. Al final, es una suerte poder disponer de tantas opciones y tan buenas opciones, ¿no? Como tú comentas.
Entonces más que nada hay que reivindicar la sencillez, el sentido común. Entonces, tú puedes disfrutar pues, de una buena carne o de unas buenas faves asturianas o del plato que más te guste sin ningún problema. Pero sí que tienes que ser consciente de que si o no mantienes ese orden adecuado, en algún momento vas a tener que hacer cosas que contrarresten eso. Pues bien un ayuno intermitente o bien, bueno, pues me he pasado en una época como la que tú mencionabas de Navidad, pero luego tengo que saber que tengo que volver a un orden normal, ¿no? Porque si no, al final, cada vez voy a ir subiendo más. Pero además de los productos digamos, de la materia prima, como yo lo suelo llamar, ¿no? De buena carne, buen pescado, buen jamón, huevos, todo este tipo de alimentos se pueden comer tranquilamente. Claro, si te los comes con media barra de pan al lado, pues evidentemente va a ser mucho más fácil que te engordes. Pero si no, pues no va a suponer ningún problema. Claro, en el fondo, mientras te estoy escuchando, me doy cuenta de mi pregunta tiene un poco de contradictorio, porque al final la mejor cocina es la cocina de producto, y el producto bueno es el producto natural, Totalmente. el producto cercano y el producto efectivamente saludable. Ujú. Sí, no hay que volverse loco. Todas estas modas o productos nuevos que salen o si es que es que no hay que volverse loco con estas cosas. Y la comida de toda la vida es la que mejor funciona. Y el sentido común. Y el sentido común y la sencillez. Podemos ahora, para hacer una ensalada, parece que tengas que comprar en 7 sitios distintos. Porque una cosa la compras en un sitio, otra en otra, y tienes que volverte loco. Y una ensalada de la huerta normal y corriente es la que mejor propiedades va a tener, la que mejor te va a sentar. Oye, Luis, y no sé si es saludable o no la búsqueda de adelgazar mediante sistemas que no son naturales, mediante medicamentos, el Ozempic que está ahora tan de moda. Ese tipo de iniciativas, a mí personalmente parece que no son saludables, pero no lo sé lo que dice el dietista, el experto. Pues mira, al final es otro recurso más que afortunadamente podemos disponer de él, Ujú. pero siempre cuando hay una justificación y cuando hay un criterio médico que lo recomienda, ¿no? Se ha puesto muy de moda, cada vez saben más, porque además es muy rentable. Ahora mismo son caros, por lo tanto, pues también hay un aspecto, evidentemente, para las farmacéuticas interesante, pero eso no quita que tengas que tener una alimentación adecuada. Y de hecho es el error que mucha gente está cometiendo, que se lo ponen porque es fácil, es cómodo, te quita el apetito, porque eso lo que hace es hacerte sentirte saciado constantemente, entonces no tienes ganas de comer más y cuando comes es muy poquito. Y de hecho, si te pasas un poquito, lo más fácil es que termines vomitando. En- entonces, se lo pinchan o se lo toman y eso hace, claro, que no tengan hambre y es muy fácil. Pero si una vez que dejes de pinchártelo, que en algún momento vas a dejar de pinchártelo, vuelves a hacer lo mismo que hacías antes, pues vas a volver a engordar. No lo mismo, sino probablemente un poco más. Y además, lo has hecho, entre comillas, a costa de desnutrirte, porque lo que has hecho es no comer. Por lo tanto, seguramente habrás generado mucha flacidez que luego a la hora de volver a recuperar el peso va a ser perjudicial. Así que eh, es una buena estrategia, pero cuando hay un criterio que lo justifica, pues como una diabetes tipo 2, una obesidad muy grande, que hace necesario el uso de estos medicamentos. ¿Y entonces qué es el efecto rebote? ¿Por qué se produce? Pues el famoso efecto rebote que se produce pues cuando, bueno, la gente piensa que se produce cuando has bajado mucho peso, ¿no? O incluso mientras están bajando ya tienen miedo al efecto rebote. Se produce realmente cuando has hecho algo que no va con tu estilo de vida. Cuando has hecho una dieta de 1000 calorías o 1200, ¿no? Estas famosas que se siguen poniendo de moda a temporadas todavía, y que yo no puedo entender. Cuando has hecho una de estas dietas, claro, el efecto rebote va a aparecer porque eso es insostenible a largo plazo. Entonces, cuando tú vuelvas a hacer tu vida social, salgas con tus amigos, te comas un buen chuletón o hagas una vida normal, pues esto va a hacer que vuelvas a engordarte, claro, porque venías de una situación muy restrictiva. Y como has hecho un periodo tan restrictivo, lo que va a hacer tu cuerpo es que toda la energía que le estás dando de más ahora va a hacer que poco a poco te vayas engordando. Pero no es un efecto rebote, es un efecto de que como has hecho algo que no va con tu estilo de vida, ni te ha permitido hacer tu vida normal, pues ahora al volver a hacerla, vuelves a engordarte. Claro, un estilo de vida que desde el punto de vista de la alimentación, el metabolismo,
probablemente el que tenemos no sea el más saludable. Estamos hablando de ir a la naturaleza y tal, pero es el que tenemos. Entonces, Claro, entonces hay que convivir con él. exacto. No hay que volverse loco, no hay que saludar al sol por la mañana, ni ver el amanecer, ni el atardecer, que está muy bien, que está muy bien. Y todo ese tipo de cosas, el que las puede hacer, fenomenal. Pero hay que adaptarse al día a día que tenemos. Entonces, si te levantas de madrugada y cuando amanece ya estás en tu despacho y te vas a la cama cuando ya has hecho de noche y ese es tu horario y tu ritmo de vida, pues tienes que encontrar o buscar una alimentación o buscar ayuda de un profesional que te ayude a enfocar tu alimentación a tu estilo de vida. ¿El alcohol engorda? El alcohol engorda. Sí, el alcohol Eh, engorda. o sea que, lo me has dicho antes que los productos light, ¿no? Estaba pensando en algún combinado y tal. ¿Engorda más las burbujas o engorda más el combinado? Claro, por eso decíamos El que nada es alcohol, digo. por eso decíamos que nada es blanco o negro, ¿no? Si tú te tomas un combinado y te lo tomas con un refresco light, en ese caso, que los productos que tienen mucho azúcar, si son light, generalmente suele ser verdad y no tienen azúcar o tienen mucho menos, va a ser más positivo. Porque, pongamos un ejemplo, ¿no? Un refresco, la Coca-Cola, ¿no? Que todos conocemos, una lata puede tener más o menos unas 6 cucharadas aproximadamente de azúcar. ¡Qué barbaridad! Sí. Como si hubieras echado un café. ¡Qué 6 cucharadas soperas de azúcar en una Coca-Cola, en una lata. Entonces, claro, si te tomas una copa y le quitas esas 6 cucharadas y lo tomas con un refresco light, va a ser mucho mejor que si te lo tomas con una normal. O sea, en ese sentido, eso tenemos que intentar buscar cosas que no nos den un exceso de azúcares gratuito. Tío, o sea, es que me has Pe dejado impresionado. En una lata de Coca-Cola es un cuarto de litro, Sí, 330. 6 cucharadas soperas de azúcar. O sea, es Ujú. como si al café, a un tazón de café, le echaras 6 cucharadas de azúcar. Exacto. Que a mí me parecería una salvajada. ¡Qué barbaridad! Así es una salvajada. Lo es, lo es. Es una salvajada. Oye, beber agua. Tenemos que beber necesariamente 2 o 3 litros al día. ¿Eso es verdad o es un mito? A ver, es verdad que necesitamos agua, somos una gran parte agua, ¿no? Entonces, cuando respiramos, cuando hablamos, cuando sudamos, evidentemente, estamos perdiendo mucha agua. Entonces, sí que es aconsejable beber, claro, 2,5 litros, 3, pues hombre, depende. Pues quizá tú sí que necesites 2,5 litros, 3 de agua por tu estructura y porque estás todo el día hablando. Pero a lo mejor una persona que pese 60 kilos y mida 1,55, pues con 1,5 litros tendrá suficiente. Claro. Ahí hay un problema que no sé, yo creo que no es de tu negocio, de tu departamento, pero que los que bebemos mucha agua, y yo bebo mucha agua, tenemos el problema, sobre todo eso, bueno, vas avanzando en edad y yo voy avanzando cada vez más en edad, de que tienes que soltar ese agua y tú estás todo el día yendo al baño. ¿Hay alguna forma de evitar eso o no es de tu negociado? No, eso no hay forma de evitarlo y además es saludable. Beber agua y que tengas que ir al baño es bueno, es una buena señal. Quiere decir que tu cuerpo funciona bien, tus riñones funcionan bien, tu digestivo funciona bien. Eso es un buen síntoma. Es decir, beber agua y que tengas que ir al baño es bueno. Pues si lo calculo, mido el bienestar en la cantidad de veces que voy al baño, estoy estupendo. Claro, Oye, Luis Gil, muchísimas gracias un placer. por tus aportaciones, por tu tiempo, por dedicarnos todo este tiempo y por enseñarnos, porque lo has hecho a vivir mejor, enfrentándonos a algo tan natural y necesario al mismo tiempo como la alimentación. Ujú. Gracias. Y como prueba de nuestro reconocimiento y al mismo tiempo de adopción, te adoptamos como miembro del club SR Wolf, pues te dejo el pin que, bueno, destaca, porque es la membresía de este club, Ajá. a las personas que tienen algo que decir, tienen algo que aportar y lo aportan en este diálogo con nosotros. Así que aquí tienes el pin. Muchísimas gracias. Estaremos encantados de que lo exhibas alguna vez Me de lo vez en pondré, cuando. ahora mismo me lo pondré aquí. Y si no, en todo caso, eh, tenlo como un reconocimiento. Y insisto, muchísimas gracias por tu tiempo y tus palabras hoy. Muchas gracias a vosotros.